En un remoto y olvidado pueblo llamado San Juan de los Morros, en Venezuela, se encuentra una iglesia que, según los lugareños, guarda secretos oscuros. La iglesia de San Juan Bautista, construida en el siglo XVII, es el centro de muchas leyendas locales. A primera vista parece una iglesia típica de la época colonial, pero cuando cae la noche, se transforma en algo completamente diferente. Los rumores han circulado durante generaciones sobre extraños ruidos, luces inexplicables y sombras que parecen moverse por sí solas. Sin embargo, lo que realmente aterriza a la gente es la historia de una figura fantasmal que acecha el interior de la iglesia. La historia comienza con una serie de eventos misteriosos que ocurrieron en los años 80, cuando un grupo de jóvenes del pueblo decidió investigar los extraños relatos. Decidieron ingresar a la iglesia después del último servicio del día, cuando todos los feligreses ya se habían ido a sus casas. Nadie sabía que esa noche iban a descubrir algo mucho más aterrador de lo que jamás podría haber imaginado. Uno de los jóvenes, llamado Luis, había escuchado rumores durante años sobre una puerta oculta en el sótano de la iglesia. Decidió que esa noche sería la ocasión perfecta para investigar. Junto con sus amigos, entraron a la iglesia con linternas en mano y una cámara para documentar todo. Al principio todo parecía normal. El sonido de sus pasos resonaba en el interior vacío y las ventanas rotas dejaban entrar la luz de la luna, creando un ambiente espeluznante. Pero pronto, algo extraño comenzó a suceder. Mientras exploraban el vestíbulo, comenzaron a escuchar susurros suaves provenientes de las paredes. Al principio pensaron que eran ecos, pero luego los susurros se hicieron más fuertes y claros, hasta que parecían estar conversando entre sí. Era imposible encontrar el origen de los sonidos. Los amigos de Luis estaban aterrados, pero decidieron seguir adelante. Bajaron al sótano y allí, entre las sombras, encontraron una antigua puerta de madera que parecía haber sido sellada por siglos. Al intentar abrirla, Luis sintió una fuerza extraña que lo empujó hacia atrás, como si algo o alguien intentara impedir que entrara. Sin embargo, con determinación, forzaron la puerta y entraron. Lo que encontraron más allá de esa puerta los dejó sin aliento. Un pasaje oscuro y angosto que parecía conducir a un lugar subterráneo oculto. En las paredes se encontraron extraños símbolos indígenas tallados y al fondo, una figura que estaba casi completamente desvanecida en la oscuridad. La figura parecía una estatua, pero algo no estaba bien. Al acercarse, notaron que la estatua parecía moverse ligeramente. De repente las luces de las linternas comenzaron a parpadear de manera inexplicable. Cada vez que intentaban iluminar el rostro de la figura, la luz se apagaba, sumiéndolos en la oscuridad. El aire se volvió pesado y denso, como si algo los estuviera observando. Los susurros se convirtieron en gritos, y en ese momento, una sombra gigantesca apareció frente a ellos, bloqueando la salida. Era una figura de un sacerdote con vestimentas antiguas, completamente desgarradas, que parecía haber sido atrapado en un ciclo eterno de sufrimiento. Luis intentó hablar con él, pero la figura desapareció antes de que pudiera emitir una palabra. Sin embargo, un ruido fuerte, como el de campanas, resonó en toda la iglesia. Nadie estaba cerca de las campanas. Fue entonces cuando la luz de las linternas se apagó por completo y la iglesia se sumió en una oscuridad total. Nadie veía nada, pero todos sentían como algo invisible los rodeaba. El terror se apoderó de todos, y uno por uno comenzó a sentir como si estuvieran siendo arrastrados hacia el altar, donde las campanas seguían sonando sin alguna razón.
La sensación de frío era insoportable y una fuerza invisible parecía empujarlos. Fue en ese momento cuando Luis intentó correr hacia la salida, pero algo lo detuvo en seco. Fue como si un peso enorme lo estuviera presionando, dejándolo incapaz de moverse. De repente la oscuridad se disipó y Luis se encontró solo en el altar, con las manos temblorosas y sin poder recordar cómo había llegado allí. Pasaron horas hasta que finalmente lo encontraron. Completamente desorientado y sin poder articular palabra, solo murmuraba: «Ellos no quieren que salgamos». Desde esa noche, la iglesia ha permanecido vacía, y los rumores sobre los espíritus atrapados en su interior no han dejado de crecer. Nadie se atreve a acercarse después del atardecer. Los residentes de San Juan de los Morros aseguran que la iglesia sigue siendo un lugar maldito y que los que intentan descubrir sus secretos nunca regresarán. Los antiguos relatos del pueblo hablan de una fuerza oscura, nacida de un antiguo cementerio indígena bajo la iglesia, que nunca descansará hasta que se desvele la verdad. ¿Y tú serías tan valiente como para adentrarte en este oscuro lugar y descubrir qué hay detrás de la iglesia maldita de San Juan?